Querida iglesia, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión. El día de hoy estamos terminando ya con esta serie de mensajes llamada El Gran Consejero. Jesús es nuestro gran consejero y Él hace una serie de preguntas para confrontar nuestra fe, para poder darnos cuenta de qué tanto estamos confiando en Él. Y yo espero con todo mi corazón que estas preguntas y este tiempo nos haya desafiado a creerle a Él cada día más. Si te perdiste alguna de las semanas anteriores, déjame compartirte muy rápidamente un resumen. La primera semana, la pregunta que recibimos del gran consejero fue: ¿por qué tienen tanto miedo? La segunda semana, la pregunta fue: ¿crees que puedo? Pensando en esos ciegos que estaban deseando ser sanados por el Señor, y Él les pregunta: ¿ustedes creen que puedo? Y nos pregunta a nosotros: ¿ustedes creen que puedo con esa situación difícil que están enfrentando? La semana pasada la pregunta que vimos fue: ¿quieres ser sano? ¿Recuerdan aquel paralítico en el estanque de Betesda, en donde Jesús se acerca con él y le dice: ¿quieres ser sano? Y él pone un montón de excusas y pretextos en lugar de responder lo que se le pregunta. Y lo que el Señor quiere escuchar de nosotros no son excusas, sino fe. Y decirle: Señor, sí quiero ser sano. El día de hoy vamos a enfrentarnos a una pregunta muy, muy importante. Vamos a hablar de las dudas espirituales que a veces tenemos. Cuando Jesús hace la pregunta: ¿por qué dudas? El tema del día de hoy, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy es: ¿por qué dudas? Posiblemente algunos de ustedes no tienen ningún problema con las dudas en absoluto. Posiblemente haya quien esté pensando: bueno, si la Biblia lo dice, yo lo creo y eso es más que suficiente y punto y se acabó. Pero posiblemente para muchos otros que nos están viendo en esta transmisión, no es tan simple ni tan claro. Tal vez algunos de ustedes son de los que dirían: yo realmente quiero creer, pero soy un poco más escéptico por naturaleza. Yo soy un poco más analítico y yo quisiera creer, pero necesito algunas respuestas primero. O necesito ver algunas evidencias antes de poder creer. Bueno, déjame contarte un poco de mi historia. Yo crecí en un hogar cristiano, en una iglesia hasta cierto punto tradicional. Y recuerdo que cada semana nos hacían sentarnos y levantarnos una y otra vez. Me acuerdo cuando era niño y que yo decía: ¿por qué tanto pararse y sentarse, no? Era como hacer ejercicio en la iglesia. Y luego cantábamos himnos. Todos ustedes conocen los himnos, los seguimos cantando hasta la fecha. Y yo crecí, digamos que en ese contexto. Y recuerdo que hubo una ocasión en la que el pastor, que por cierto era mi papá, estaba predicando. Y como que yo veía que todo el mundo hacía así con la cabeza, como que asentían con la cabeza, como estando muy de acuerdo con lo que él estaba diciendo. Y en ese entonces yo tenía, ¿qué serían? Unos 10 años tal vez. Y yo pensaba: ¿y si todo esto no es cierto? ¿Y si todo esto no es verdad? Y si solo se trata de creer algo para hacernos sentir mejor. No sé si tal vez tú has tenido esas dudas. Yo las tuve cuando era niño. ¿Y si Dios no es real? ¿Y si realmente no hay una vida más allá de esta? ¿Y si no es verdad todo eso del cristianismo? Prácticamente 30 y poquitos años después, aquí estoy, parado en este púlpito, teniendo la bendición y el privilegio de compartir con todos ustedes lo que el Señor tiene que decirnos en su palabra. Pero en ese transcurso yo tuve que lidiar con algunas dudas y tuve que hablar directamente con el Señor y decirle: ayúdame a creer, ayúdame a confiar en que tú eres real y todo lo que tu palabra dice también lo es. Y las dudas vienen en diferentes formas y tamaños. Hay personas que dudan de la existencia de Dios, o más aún, creen con todo su corazón que no hay manera de que Dios exista. Para ellos y para cualquier persona que cree en Dios,
y que a lo mejor está luchando con algunas cosas que Dios ha dicho en su palabra, bueno, es este mensaje. Hay otras personas que le dan a Dios el beneficio de la duda y piensan, bueno, sí, es probable que haya un poder superior, pero dudo de su participación en los asuntos de nuestra vida cotidiana. O a lo mejor habrá quien piensa, dudo que escuche mis oraciones, yo he orado mucho y parece ser que nada cambia, y obviamente Él no está poniendo mucha atención a lo que yo digo. Algunas otras personas dudan de que Dios realmente les pueda amar, especialmente con una historia de vida tan complicada como la que muchos han tenido. Yo conozco a algunos que piensan, yo quería creer en Dios hasta que me encontré con algunos cristianos. Y esto es terrible, esto es una cosa terrible. Hipócritas. Gandhi dijo en alguna ocasión, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. ¿Cómo poder creer en Dios cuando sus seguidores son tan diferentes a su maestro? Y la duda entonces viene en todas las formas y en todos los tamaños. El problema es que en la iglesia en general existe esa creencia casi como implícita que dice que si tú tienes dudas, lo más probable es que no seas parte de nuestro club. Y entonces hemos creído esa idea equivocada que dice que tener dudas generalmente significa no tener fe. Por lo tanto, no eres salvo y por lo tanto no estás siguiendo a Cristo de la forma que Él exige que se le crea. Y a mí me gustaría hablar de este asunto desde un enfoque diferente, totalmente opuesto, y me gustaría decirte que a menos que tú realmente expongas y trabajes en resolver tus dudas de una forma honesta, puede ser que nunca logres experimentar la profundidad de la fe que podrías experimentar y que Dios quiere que tú experimentes. Esta forma de pensar de que la duda es falta de fe es como poner fin a la fe verdadera. Sin embargo, hoy vamos a mencionar 3 verdades sobre la duda y sobre la fe que espero que te ayuden a reflexionar precisamente en esas dudas y en esas luchas que a veces enfrentamos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 24, vamos a leer los versos 36 al 39. Lucas capítulo 24, versos 36 al 39, antes de entrar en materia, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Sigan ahí ustedes con su vista en la lectura de esta porción de la palabra. Entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Ahí está la pregunta clave que el Señor les hace a sus discípulos en ese momento preciso, pero nos hace a nosotros hoy. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Verso 39. Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 verdades acerca de la duda y de la fe. La primera de ellas, muy importante, espero que tengan ahí su bosquejo a la mano, es la duda es el principio de la fe verdadera.
La duda es el principio de la fe verdadera. Y vamos a ver la historia de un hombre que se hizo una muy mala fama de ser un escéptico, el escéptico por excelencia en la Biblia. Ustedes seguramente inmediatamente piensan en Tomás. Fíjense qué cosa tan interesante. En la Biblia solo hay 12 versos que hablan de Tomás. Sin embargo, su vida nos muestra que incluso los mayores escépticos, los que tienen las dudas más grandes, pueden tener algún día la fe más fuerte. El verso 36 dice lo siguiente. Ya lo hemos leído, pero quiero volverlo a leer. Vean lo que dice. Entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Entonces les preguntó, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Es como si Jesús les estuviera diciendo, oigan, ¿acaso ya se olvidaron que abrí los ojos de los ciegos? ¿Ya se les olvidó que sané los oídos de los sordos, que resucité a los muertos y les prometí que daría mi vida y después 3 días más tarde volvería a vivir? Y entonces les recuerda en el verso 39, miren mis manos, miren mis pies, de verdad soy yo. Ahora, adivinen quién no estaba en ese momento cuando Jesús se aparece a sus discípulos en el aposento alto. Adivinen quién no estaba allí. Efectivamente, no estaba Tomás. ¿Cómo sabemos? Porque el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 24 dice lo siguiente. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Así que Tomás no estaba en esa reunión cuando Jesús entró y se apareció a sus discípulos. Qué cosa tan interesante. El día que a Tomás se le ocurrió faltar a la iglesia, se perdió de un acto sobrenatural de Dios. Entre paréntesis, déjame decirte esto, si tú no te conectas a nuestras transmisiones, si tú faltas a la iglesia, te vas a perder de mucho que Dios quiere hacer. Bueno, la cosa es que el verso 25 del capítulo 20 de Juan 20, 25 dice, ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Como que pareciera que esta es una respuesta muy grosera de Tomás y como que es una respuesta muy falta de fe, pero también puede significar que lo que Tomás estaba necesitando era mucho más que un simple relato de alguien más. Como que Tomás lo que estaba diciendo es, yo quiero una experiencia de primera mano con el Cristo resucitado. No quiero una experiencia a través de la vida de otras personas, de lo que experimentan otras personas. Y a veces nosotros nos conformamos con eso. Tenemos la fe de nuestros padres, o de nuestros abuelos, o de nuestros amigos, o de otras personas, pero no tenemos una fe propia. Y ese es el problema, el resultado del problema de la iglesia de hoy. Muchas personas creen un poco por lo que les han enseñado sus padres, sus amigos, su esposa o alguien de influencia. Son esa clase de personas que creen lo que otros creen. No porque lo hayan experimentado en carne propia, sino simplemente porque es cómodo y es fácil. Hace algunos años yo le hice una pregunta a mi hija, que en ese entonces era una niñita muy pequeña. Y esa pregunta me parece muy interesante. Yo le pregunté, hija, ¿por qué tú no eres católica? ¿O no eres mormona? ¿O no eres testigo de Jehová? ¿O no eres de cualquier otra religión? Y ella me contestó algo muy interesante. Me dijo, porque esa es la tradición familiar. Nosotros somos cristianos por tradición. Cuando escuchamos su respuesta, mi esposa y yo por poco nos atragantamos y decimos, no.
Tantos años enseñándole a la niña. Entonces, un día algo sucede que lo poco de fe que tenías te pone en una situación en la que no sabes qué hacer y entonces tienes que preguntarte, ¿realmente creo en esto? ¿Es solo la fe de mis padres? ¿Es solo la fe de mis abuelos? ¿Es solo la fe de alguien que me ha llevado, que me ha conducido? ¿O es una experiencia personal con Jesucristo la que tengo? Tristemente, debo decir que en México esa es la clase de fe que en general las personas tienen. Una fe que más bien obedece a una tradición enseñada por muchas generaciones. Y a veces nosotros también caemos en ese error, en ese problema. Y tú tienes que preguntarte, ¿realmente creo lo que Dios dice en su palabra? ¿Jesús es realmente el único camino a Dios? ¿Realmente existe Dios? Si existiera Jesús, ¿realmente creo que Él resucitó, se levantó de los muertos? Gracias a Dios, poco a poco, esa idea que mi hija tenía en ese momento ha ido cambiando y ella ha ido experimentando una relación personal con Jesucristo poco a poco. Y los discípulos afirmaron que Dios nos amó tanto que no se quedó en el cielo, sino que se convirtió en uno de nosotros, en una persona, en la persona de Jesús, que nació de una virgen. Por lo tanto, Él no heredó la naturaleza de pecado de un ser humano, sino la naturaleza divina de su Padre. Fue capaz de vivir sin pecado y luego fue a la cruz en obediencia al Padre para darnos redención. Y murió como el perfecto sacrificio en nuestro lugar. Pero también la palabra afirma que no quedó muerto. También lo afirman muchos otros testigos, que al tercer día la piedra fue quitada y Él ya no estaba allí, había resucitado. Y si eso es cierto, entonces esa verdad tan profunda, tan tremenda, exige una respuesta de nosotros hacia Él. Para mí, la única respuesta razonable, de acuerdo que la Biblia enseña, a un Salvador que muere por mí es vivir para Él. Y Tomás dijo, ¿eso es cierto? Él se preguntaba, ¿eso es cierto? ¿De verdad resucitó? ¿De verdad está aquí con nosotros? Porque si eso es cierto, esa verdad lo cambia todo. ¿Qué quiero decir? Que no se puede tener una fe verdadera a menos que enfrentes tus dudas de forma sincera, a menos que vayas a Dios y le digas, estas son mis dudas, Señor, necesito que me ayudes a creer. No se puede tener una fe verdadera a menos que enfrentes tus dudas sinceramente. Las dudas no son el final de la fe verdadera, sino el comienzo de una fe más sólida, de una fe sólida como una roca que te ayude a pararte sobre ella y entonces construir tu vida sobre esa fe. Eso es lo único que te llevará a glorificar a Dios en todo lo que hagas. Tomás dijo, yo no lo creo hasta que no lo experimente. Y espero que tú digas lo mismo. Yo quiero creer en un Jesús que yo he experimentado en mi propia vida. Yo quiero creer en un Jesús con quien yo me he relacionado de forma íntima y personal y a quien yo he visto trabajar en mí de primera mano. Eso es lo que dijo Tomás. A veces nosotros lo vemos del lado negativo, pero tal vez lo que el Señor nos estaba queriendo enseñar a través de esta historia es que las dudas son válidas. Y cuando las llevamos a Jesús, Él puede resolverlas para darnos una fe sólida y viva y verdadera. Segunda cosa que necesitamos aprender. Jesús siempre te dará lo que necesitas para creer. Presta mucha atención a esto. Jesús siempre te dará lo que necesitas para creer. El verso 26 de este mismo capítulo 20 de Juan dice, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez
Tomás estaba con ellos. Esta vez no faltó a la iglesia Tomás, esta vez sí estaba allí. Las puertas estaban bien cerradas, dice el relato bíblico, pero de pronto, igual que antes, Jesús ya estaba de pie en medio de ellos. Miren, déjenme decirles esto. La piedra no le impidió salir de la tumba. Así que una puerta cerrada tampoco le impidió entrar a la habitación donde estaban los discípulos. ¿Por qué? Porque Él es Jesús. Porque Él es Dios. Porque sus discípulos, y especialmente Tomás, necesitaban algo más, una experiencia más con Jesús que les ayudara a fortalecer su fe. Y entonces Jesús les dice: yo soy el Hijo de Dios. Les dijo: la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. ¿Qué significa esto? Bueno, era un saludo tradicional hebreo, pero ahora, en estas nuevas circunstancias, ante todo lo que había sucedido en ese momento, en ese contexto, toma un significado nuevo. Porque lo que les está diciendo no es simplemente un saludo de cortesía, sino que les estaba diciendo: ahora efectivamente la paz, que soy yo, el príncipe de paz, estaba diciendo Jesús, la paz ha llegado a ustedes. Recuerden que estaban viviendo un momento de mucha convulsión porque su maestro acababa de ser crucificado. Mucha gente los estaba buscando porque los querían matar también a ellos, y ellos estaban escondidos, temerosos en el aposento alto. Y de pronto Jesús se aparece delante de ellos y les dice: ya no hay razón por la cual estar turbados, por la cual temer, porque la paz ha llegado a ustedes. Ahora, dense cuenta lo que hizo Jesús. Parece que esta aparición se hizo con el solo propósito de satisfacer las demandas de Tomás, porque con los otros ya había hablado. Y no habló, no se dirigió a ninguno de los otros discípulos, sino se dirigió específicamente a Tomás, porque Jesús se preocupaba por Tomás. Y esto nos enseña que Jesús se preocupa por la persona que quiere creer y que necesita experimentar a Jesús de primera mano de forma personal. Verso 27. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, sino creyente. Así como Jesús se acercó a Tomás, así se acerca a ti y a mí, para darte lo que sea que tú necesites. ¿Quién sabe mejor lo que tú necesitas para creer que Él? Y si tú eres un poco perceptivo y pones atención a las cosas que suceden a tu alrededor, tal vez Dios te ha estado dando todas las cosas que Él sabe que tú necesitas para creer, pero tú no has prestado mucha atención. A lo mejor es la muerte de un ser amado. A lo mejor es un problema de trabajo. A lo mejor es una situación de carencias económicas. A lo mejor es una enfermedad. A lo mejor es esta pandemia. A lo mejor es esta pandemia lo que tú necesitabas para creer, pero estás distraído en otras cosas. Jesús se acercó a Tomás y le dijo: si lo que tú necesitas es tocar mis manos donde estuvieron los clavos, aquí están. Porque la fe cristiana no puede basarse enteramente en lo intangible, ni tampoco en lo tangible solamente. Debe haber un equilibrio. Yo veo a Dios actuar en mi vida en cosas que no puedo ver, ni tocar, ni describir, pero también lo veo actuar de formas que sí puedo hacerlo. Y Tomás recibió de Jesús exactamente lo que necesitaba para creer. Así que
Como Jesús estuvo dispuesto a mostrar sus manos a Tomás para que él creyera, así está dispuesto a ayudarte a ti a creer, a satisfacer tu necesidad, a disipar tus dudas para que tú puedas creer y tu fe sea cada vez más fuerte. Pero tú necesitarás estar atento al momento en el que el Señor se presenta a ti para satisfacerte, como estuvo Tomás. Cuando él no estuvo con los demás, cuando Jesús se apareció, no creyó. Pero cuando estuvo, Jesús satisfizo toda su necesidad para que él pudiera creer. Yo no sé por cuál situación estás atravesando en este momento. Yo no sé si a lo mejor estás enfrentando algo terriblemente difícil, una enfermedad o estás batallando contra el COVID o alguien de tu familia lo está haciendo. Pero tienes dos opciones. Poner tus dudas delante del Señor y decirle, Señor, a veces no estoy tan seguro de estar creyendo como debería creer en ti. Y quiero decírtelo porque necesito que me ayudes. Porque necesito desesperadamente creer en ti para poder gozar de esa paz que tú le prometiste a sus discípulos. Porque necesito verte obrar en mis circunstancias difíciles. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Se va a acercar a ti y te va a ayudar a creer. Él quiere satisfacer tu necesidad. Él quiere disipar tus dudas. Él quiere que tú creas y que tu fe sea fuerte y firme. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, esto es lo que pienso. Con toda honestidad, con toda sinceridad. Pero ojo, a quien tienes que ir con estas dudas es a Dios. Si tú estás buscando respuestas sobre Dios en otro lugar, muy probablemente vas a encontrar respuestas falsas. Lo que Dios quería que tú supieras de Él está aquí. Lo que Dios quería que tú experimentaras con Él está descrito aquí en su palabra. A veces cometemos el error de expresar nuestras dudas en los lugares incorrectos. Y las respuestas que vamos a obtener son respuestas incorrectas. Si tú necesitas saber qué es lo que le pasa a tu coche, cuál es la razón por la que no arranca, a quien le tienes que preguntar es a un mecánico. Si tú vienes conmigo y me dices, pastor, es que no sé por qué mi coche no arranca, muy probablemente vas a recibir una respuesta que no es la que necesitas, porque yo no sé nada de eso, porque yo no puedo ayudarte en ese sentido. Pero si tú vas con un mecánico y le dices, oye, ¿por qué mi coche no arranca? Y entonces él lo revisa y te dice, bueno, no arranca porque no tiene batería. Y lo mismo pasa con Dios. Si yo voy a Dios y le digo, Dios, tengo estas dudas, estoy luchando con creer estas cosas, porque la sociedad me da una información, porque estas otras personas me dan esta otra información y yo estoy en medio y no sé qué hacer. Si tú vas con Él, lo que Él va a hacer es responder tus dudas. Pero si tú le preguntas a otra persona, probablemente te va a llevar por un camino diferente. Aquí está lo que el Señor necesitaba que tú supieras. Necesitas meterte en su palabra, experimentarlo en una relación íntima y personal con Él que te lleve por el camino que Él quiere trazar. En tercer lugar, una pregunta muy interesante que tenemos que hacernos. ¿Crees en Cristo lo suficiente como para vivir por Él? ¿Crees en Cristo lo suficiente como para vivir por Él? ¿Recuerdas al gran Pedro, al gran apóstol Pedro? Él negó a Jesús. Y la Biblia podría decir que después de eso no se supo más de él y se perdió, pero no fue así. La Biblia dice que fue de él después. Después de que Jesucristo resucitó, se encontró con Pedro en la playa, ¿recuerdas? Y le preguntó, Pedro, ¿me amas?
Y en esa conversación y en esa charla que tuvo Jesús con Pedro, le dijo o le dio todo lo que necesitaba para creer. Y Pedro creyó. Y creyó de tal manera que inmediatamente después, cuando empezamos a leer el libro de los Hechos, nos encontramos al gran Pedro predicando un tremendo sermón en el día de Pentecostés, en el que se convirtieron más de 3,000 personas. Todo lo que sucedió ese día en Pentecostés sucedió porque Pedro pudo recibir del Señor todo lo que necesitaba para restaurar su fe. ¿Recuerdas a Santiago, hermano de Jesús? Bueno, al principio del ministerio de Jesús, él no creía en su propio hermano. Él no creía. ¿Y qué nos dice la Escritura sobre la historia de Santiago? Que murió apedreado por no estar dispuesto a negar su fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Una persona que a lo mejor empezó con una fe incipiente, que empezó con una fe débil, que tuvo muchas dudas, cuando estas dudas fueron aclaradas por el Señor, cuando experimentaron de primera mano con Jesús una relación íntima, esas dudas fueron disipadas y todo cambió. ¿Recuerdas a Pablo? Pablo perseguía a la iglesia para meterlos en la cárcel. Pablo estuvo presente y consintió la muerte de Esteban. Pero ¿qué pasó después? Tuvo un encuentro con Jesús y todo cambió. Se convirtió en uno de los más grandes evangelistas, misionero de la historia de la humanidad. Y por el ministerio de Pablo, presta mucha atención a esto, es que tú y yo estamos hoy aquí. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Qué pasó con el incrédulo Tomás? Que después de que tuvo ese encuentro con Jesús en ese momento, él termina diciendo ahí en ese capítulo 20 de Juan, en el verso 28, él termina diciendo, mi Señor y mi Dios, reconociendo a Jesucristo como su propio Señor y su Dios. La historia dice que Tomás viajó por toda la India predicando el Evangelio. Y no solo eso, sino que además estuvo dispuesto a morir por Cristo al no renunciar a su fe cuando fue confrontado y le dijeron, si tú renuncias a tu fe, ¿te dejamos vivir? Él dijo, de ninguna manera. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que la duda no es el final de la fe verdadera, sino el principio de una fe más sólida. Cuando tengas alguna duda sobre lo que Dios ha dicho en su palabra, ve a Él y dile, Señor, necesito que me ayudes a creer. Tal vez para ti solo es el principio de una fe más profunda, una fe más firme en Cristo. Bueno, exprésale al Señor tus dudas sin temor y deja que Él te dé lo que necesitas para creer. Estamos viviendo un momento terriblemente complicado, en donde hay muchas cosas que están poniendo a prueba nuestra fe. Estos días se está hablando de una famosa tercera ola de contagios, que aparentemente será más terrible que las anteriores, más mortífera que las anteriores. Y cada vez los efectos terribles de la pandemia nos tocan más de cerca. En los días pasados hemos tenido la terrible noticia de enterarnos del fallecimiento de algunos familiares cercanos. Y yo creo que esa es la historia de muchas familias en nuestro país en estos momentos. Experimentar el dolor
y la tristeza de perder a alguien a quien amamos a causa del COVID o de otras razones. Vivimos tiempos que están desafiando nuestra fe y el Señor sigue preguntándonos, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas si yo estoy aquí para resolver tus dudas? ¿Por qué dudas si yo sané, si yo levanté a personas de los muertos? ¿Por qué dudas si aquí están los hoyos de mis manos? ¿Por qué dudas si yo resucité? ¿Por qué dudas si yo estoy disponible para aclararlas todas? Lo que Jesús está diciéndonos a ti y a mí es, ¿por qué no vienes a mí? Y me dejas ayudarte con tu fe. ¿Por qué no vienes a mí y me dejas darte lo que necesitas para seguir creyendo? Jesús sigue ahí disponible para ti y para mí, para fortalecer nuestra fe en estos tiempos difíciles, de tal manera que pueda ser una fe sólida que nos lleve al siguiente nivel. Una fe sólida que nos lleve al punto en el que podamos totalmente descansar en Él. Y entonces, como el mismo Señor Jesús lo dijo, gozar de la paz que solo Él puede dar, esa que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que a veces pensamos, pero ¿cómo es posible que yo no me sienta preocupado, angustiado ante las circunstancias que me rodean? Y podamos entender que nuestra fe ha madurado y Jesucristo nos ha dado su paz al creer en Él. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas de que Dios puede hacer algo en tu matrimonio? ¿Por qué dudas de que Dios puede darte el trabajo que estás necesitando? ¿Por qué dudas que Dios puede darte una casa donde vivir? ¿Por qué dudas que Dios puede sanarte a ti o a tu ser amado de esa terrible enfermedad? ¿Por qué dudas? Por lo que sea que dudes, llévalo a las manos del Señor. Llévalo a las manos del Señor. Descansa en Él. La palabra del Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Haz que tu fe hable tan fuerte que no puedas oír lo que la duda quiere decir. Haz que tu fe hable tan fuerte que no puedas oír lo que la duda quiere decir. Yo quiero animarte a tomar la decisión hoy de hacer de tus dudas el principio de una fe sólida y firme, llevándolas a los pies de Jesucristo. Y dejándolo que Él aclare todo eso en lo que tú estás dudando y dejándolo que Él fortalezca tu mente, tu corazón, tu vida, para que puedas enfrentarte a lo que sea que haya que enfrentarse el día de mañana. Yo quiero desafiarte a creerle a Él. En toda esta serie hemos hablado precisamente de eso, de cómo poder creerle a Él y no solo creer en Él. Él es el Dios todopoderoso del universo y está dispuesto a ayudarte a fortalecer tu fe para que tú puedas seguir adelante, confiando en Él, tomado de su mano, caminando a la luz de sus promesas y a la luz de su autoridad. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en los momentos tan difíciles que tal vez muchos estamos viviendo, en los momentos en los que nuestra fe está siendo probada, confrontada, tú sales al frente para decirnos, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas si yo estoy aquí dispuesto a aclarar tus dudas? ¿Por qué dudas si yo soy el Dios todopoderoso del universo? ¿Por qué dudas si estoy disponible para ti? Y por eso, Señor, en esta hora queremos suplicarte que nos ayudes, que nos des el valor de ir a ti y decirte, Señor, estoy batallando, luchando con esto. Me cuesta trabajo creer esto otro.
y entonces dejar que tú en tu gracia, con tu poder, puedas tocar nuestra vida de tal manera que nuestra fe crezca, se fortalezca y que podamos ser todo lo que tú quieres que seamos. Que podamos experimentarte de primera mano en una relación íntima y personal que haga de nosotros los discípulos que tú quieres que seamos. Que haga de nosotros los discípulos que puedan enfrentarse a las tormentas de la vida, a las luchas que tenemos que ver cada día con una fe firme y poderosa, porque está anclada en Jesucristo, la roca eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como lo hiciste con Tomás. Y concede, Dios, que nuestra experiencia contigo forje una fe irrompible, una fe que nos ayude a permanecer, a seguir adelante. Una fe que te honre a ti y que dé testimonio a otros de lo que hemos creído. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, más que a nada en este mundo. Ayúdanos porque sin ti no podemos. Pero te alabamos, Dios, porque como estuviste disponible para Tomás, lo estás para nosotros hoy. Gracias por eso. Gracias por ese amor. Y gracias por lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Toma nuestras necesidades, nuestras luchas en tus manos y déjanos verte actuando. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.